como es tema nuevo, no quería empezar sin que estuviera la mayoría. Y los que faltan, pues ya ni modo. Entonces, vamos, déjenme les comparto la diapositiva. Recuerden que vamos a retomar la parte teórica, donde lo último que vimos de la parte teórica fue lo relacionado con toda la parte de la clasificación y ver cómo se comportan y qué características tienen los sistemas en tiempo continuo, donde vimos si es lineal, no lineal, si es invariante o no invariante, si es estático, si es dinámico, etcétera. No vimos todas sus características. Ahora lo que nos toca o lo que nos corresponde ver para retomar esa parte es, digamos, eso mismo, pero cómo se trabaja con los sistemas en tiempo discreto. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación. Ahí nada más me indican, por favor, si ya se ve en pantalla. Nada, estoy buscando la diapositiva en la que nos quedamos. Sí, ya se ve. Sí. Bien, gracias. Esto fue el último que vimos, ¿verdad? La parte de los ejemplos. O no recuerdo si, como si ya fue casi 2 semanas por la parte del software y el puente y todo eso, no recuerdo si estos se los dejé o los íbamos a retomar. Fue pregunta, no recuerdo si les dejé que ustedes lo hicieran o lo íbamos a terminar de hacer. O nada más se los iba a poner yo para que ustedes comprobaran. Eso sí fue lo que no recuerdo. Me parece que lo íbamos a retomar, profe. Alguien más que me lo confirme porque no, la verdad no me acuerdo, ¿eh? Si les dije que lo hicieran y luego ya lo checábamos aquí o si lo retomamos. No, No, sí, nos parece dijo que que sí lo lo íbamos a íbamos a retomar. retomar. Ok, bien, entonces vamos a hacerlo. Lo que estábamos viendo era si era causal o no causal un sistema. Déjenme lo proyecto a pantalla completa. Y nada más para por refrescar un poquito, lo que andamos buscando es en la parte de los sistemas causales y no causales, dinámicos y no dinámicos, que en este caso se le denomina de una mejor manera o se expresa como estático. Entonces, decíamos que en este tipo de sistemas, la respuesta más actual, la respuesta presente, a eso se refiere, la respuesta actual, pues no depende de valores futuros de la entrada básicamente, ¿no? O sea, es decir, pues todo lo debo de calcular con lo que tengo o con lo que ya tenía previamente. No puedo hacer ese tipo de operaciones esperando cómo llegue en la siguiente entrada. O sea, no puedo estar dependiendo de una entrada que todavía no llega, ¿verdad? Es como decirme, voy a gastar esto, esto, esto y otro, ya nada más que me gane la lotería y ya, ¿verdad? No, pues de aquí a que pase, pueden ocurrir muchas otras cosas más. Lo mismo aquí, entonces, a eso se refiere, ¿no? De la respuesta de la señal más actual. Entonces, por lo tanto, el sistema no puede anticipar entradas futuras para generar o alterar la respuesta presente. O sea, no, volvemos a lo que veíamos desde un inicio, no necesitamos andar ni inventando ni suponiendo cosas que todavía no pasan. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No con esto, sino pues con todo, ¿sí? Entonces a los sistemas cuya respuesta presente es afectada por entradas futuras se les conoce como no causales o anticausales. Entonces, si no depende de entradas futuras, y de entradas futuras se refería con respecto a la salida presente o la más actual que se tenga en la ecuación, entonces ahí sería un no causal o anticausal. Yo les comentaba que la mayoría de las veces le nombramos no causal. Así de sencillo. El anticausal, pues también está ahí el término, es correcto, pero se utiliza un poco menos. Eso es con respecto a la causalidad, ¿verdad?
en la parte del sistema es dinámico, ¿no? Bueno, también falta la parte de ahí, ¿no? Donde explicaba pues a qué se refería con ese adelanto de la señal, ¿no? También. Entonces, para un sistema dinámico decíamos que se le llamaba que tenía memoria. ¿Por qué? Porque su respuesta depende de la entrada presente y de entradas pasadas, es decir, cosas que ya ocurrieron. Entonces, como necesito de cosas que ya ocurrieron, pues de alguna manera necesito guardar esa respuesta del sistema o esas entradas del sistema que ya pasaron en algún lugar y pues se necesita memoria, ¿verdad? Físicamente eso me lo va a delimitar el sistema donde yo esté implementando mi ecuación, ya sea para un controlador, un filtro, lo que sea. Entonces necesito guardarlo en memoria, ¿sale? Entonces, si depende solamente de entradas presentes o pasadas, también el sistema es dinámico, ¿sí? Y los sistemas que solo dependen del valor instantáneo de la entrada y no dependen de valores pasados, se le llaman sin memoria, es decir, nada más llega algo, calcula, entrega, llega algo, calcula, entrega sin necesidad de tener almacenado o sin necesidad de almacenarlo en la memoria para estar haciendo cálculos con los datos que ya pasaron respecto al tiempo actual, ¿no? Entonces nada más es para recordar, ahora sí, ya habíamos visto algunos, esta parte es la del resumen, que si ahorita tenemos alguna duda, pues lo checamos. Entonces estamos en el ejemplo 4, donde tengo y de t-1 más yt igual a 3x de t más 2x de t-1 más 5x de t-2. Entonces, aquí, pues ya saben, casi todo depende de si en la respuesta actual, ¿verdad? En la salida más reciente y con respecto a eso que voy a tener. Entonces, tengo mi salida más actual es y de t, ¿sale? Y tengo entradas en t, en t-1 y en t-2. Entonces, lo primero para revisar es si el sistema es causal o no causal. ¿Ustedes qué dicen? Pienso que es no causal, ya que tiene el T menos Causal. 2. Ok, ¿alguien más? Ya sea que esté de acuerdo o no, nada más para tener varias opiniones. Bueno, yo creo que es no causal. Una tercera, ya para Yo también. pasar a... Ok, todos dicen que es no causal y me dicen que ay, ya se me fue la onda. El primero que participó me dijo, ¿cuál es la razón por la cual dice que es no causal? Por el T-2, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el T-2 es una entrada, ¿verdad? X de T-2. Es una entrada pasada, actual o futura respecto a lo más actual que se tiene en la salida. ¿Qué será? Actual, presente, presente, pasada o futura. Bueno, al menos esperaría la respuesta de los tres que me ayudaron, ¿no? A decir que es no causal. Esta entrada que es actual, presente, pasado o futura. ¿Pasada? Es una respuesta pasada. Entonces, lo que acabamos de revisar es que si la ecuación diferencial describe un sistema no causal, perdón, déjenme, acá está. En un sistema causal, la respuesta presente, ¿cuál es la respuesta presente? La más actual, que es y de t, en ese caso. Dice, no depende de valores futuros de la entrada. Entonces, la pregunta aquí sería,
¿Sí depende de valores futuros de la entrada? No, depende de pasados. Depende de puros valores pasados de la entrada. Por lo tanto, esta no sería causal. Fuera no causal, déjenme le quito la presentación a pantalla completa para poderle estar escribiendo. No, es que nomás le hago un poquito más de zoom para que se vea. Si aquí tuviera, en lugar de un término que es una entrada pasada, tuviera una entrada futura, entonces sí, ahí sí ya sería no causal, ¿verdad? Porque ya estaría dependiendo de valores futuros de la entrada. En este caso solo depende de valores pasados, por lo tanto, este sistema es causal. ¿Vale? ¿Sí se entiende por qué? Sí, profe. Ahora, ¿sería estático o dinámico? Recuerden que ahí la parte que yo les decía, pues es más fácil revisar término a término, bueno, los argumentos de cada término de entrada contra la salida. Y si tengo los mismos argumentos en la salida que en la entrada, pues quiere decir que es estático. ¿Por qué? Porque no depende de valores ni pasados ni futuros de la entrada. O sea, con respecto a su salida. Por ejemplo, y de t, pues sí tengo un término x de t. Tengo un y de t menos 1, sí, perdón, que se pone el... Sí tengo un término 2xt menos 1. Es decir, hasta ahí, si yo tuviera hasta ahí mi ecuación, no dependo de valores pasados ni futuros para calcularlo. ¿Por qué? Porque también tengo un término pasado en la entrada. Hay una correspondencia de lo que necesito. Pero como tengo este otro término, ya no tengo una salida guardada o almacenada en el mismo instante de tiempo. Entonces, esta es una entrada que ya pasó y necesito guardarla para calcular en este instante la salida. Entonces, como esta ya pasó, la necesito guardar porque no la puedo calcular ahorita. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito guardar señales de entrada, entonces el sistema se vuelve estático o dinámico. ¿Qué sería? Dinámico. Sería dinámico, ¿verdad? Por las razones que vimos hace ratito. Entonces, aquí dice, aquí está. En un sistema dinámico con memoria, la respuesta presente depende de entradas presentes y pasadas. ¿Cuáles serían las respuestas presentes? Y de t-1 y y de t, que tienen su contraparte en la entrada, x de t y x de t-1. Pero tenemos una entrada extra, ¿verdad? Que es t-2. Entonces sí depende de entradas pasadas. Por lo tanto, se dice que podríamos decir que este sistema es dinámico. ¿Sí? Dinámico. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi parte. No, profe. Ok, nos vamos al ejercicio 5, donde tengo y de t más 3 igual a x de t más 3. Lo primero es otra vez revisar, ¿es causal o no causal? ¿Ustedes qué dicen? Que es causal. ¿Alguien más que concuerde o difiera? No, concuerdo, es causal. Ok, entonces en este caso así es causal. ¿Por qué? Porque dice que la salida presente, ¿cuál es la salida presente? Y de t más 3, o sea, es la más actual que tengo, o la más, o sea, más bien no es ni adelantada ni atrasada, es la que quiero, la y de t más 3. Si en mi sistema
no depende de entradas pasadas o futuras, entonces es causal. Y el argumento que tengo en X sería T más 3, ¿verdad? Entonces, pues básicamente no dependo del pasado. En el mismo T más 3, con la entrada T más 3, voy a poder calcular la salida del sistema. No dependo del T menos 2, T más 4, nada. Entonces, en este caso, pues, se vuelve causal. Por eso, ahora no depende de nada. De otra cosa que no sea la presente. Ahora la otra cosa es, ¿sería estático o dinámico? Estático. Así es, sería estático. ¿Por qué? Porque no depende con respecto al Y de T más 3, pues no depende ni de entradas pasadas, ¿verdad? Ni futuras para poderse calcular. Entonces, si tuviera X de T más 4, ya dependería, por ejemplo, de una entrada futura. Entonces ya sería no causal y aparte ya no sería estático, ¿verdad? Porque ya depende de otros valores en un tiempo diferente al cual se calcula la salida que quiero. Entonces, en este caso, así es causal y también es estático, ¿sale? Nos vamos al ejercicio 6. Tengo 3y de t más 3 igual a 2x de t más 3 más x de t más 4. Entonces, igual, otra es la pregunta, ¿qué piensan ustedes de la parte de la causalidad? ¿Es causal o es no causal? Yo creo que es no causal. Ok, ¿alguien más? Yo también digo que es no causal. Ok, así es. ¿Por qué? Porque depende de entradas futuras, ¿verdad? Que era lo que decíamos acá. La respuesta presente no depende de valores futuros de la entrada para decir que es causal. Entonces, como aquí sí depende de valores futuros de la entrada, en este caso, esa ecuación corresponde a un sistema no causal. Ahora bien, ¿sería ese sistema un sistema estático o dinámico? Sería estático. ¿Alguien más? ¿Es dinámico? Sí, profe, es dinámico. Ok, entonces algunos dicen que es dinámico y otros que es estático, ¿verdad? Bien, aunque aquí bueno, le voy a poner acá donde está esto. Ok. Dice, un sistema dinámico con memoria, la respuesta presente depende de entradas presentes y pasadas, ¿verdad? No habla de si depende de valores futuros. Esa es una. Luego dice, los sistemas que solo dependen del valor instantáneo de la entrada, pues son estáticos. O sea, nos están diciendo, pues es estático si las salidas en el tiempo en que se necesita calcular tienen el mismo término y los mismos argumentos, es decir, las entradas están en el mismo tiempo en el que quiero calcular la salida, pues es estático. Y es dinámico cuando depende de valores pasados. Y se fijan, no nos hablan de los valores futuros. La parte que nos habla de valores futuros de la entrada es nada más para referirnos a la causalidad, que ahorita ya me dijeron que precisamente, ya no me acuerdo, sí, ya vimos que por eso mismo es no causal, ¿verdad? Ahora, donde estaba aquí la parte del resumen, vamos a revisar la parte de lo estático y lo dinámico, dice. El sistema es estático si la salida y de t0 depende solo el valor instantáneo de la entrada x de t0. Es decir, que la salida la tenga que calcular en el mismo instante en el que llega la entrada.
Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Que si los mismos argumentos que tengo a la salida son los mismos de la entrada, pues entonces el sistema va a ser estático. Y eso no lo cumple el sistema que estamos ahorita abordando, ¿verdad? Dice, es dinámico si está presente el almacenamiento de energía y también Y0 depende de su propia historia pasada. O sea, está presente el almacenamiento de energía. Para poder realizar yo esta entrada, o sea, esto, pues voy a necesitar almacenarlo para que cuando llegue ya tenga lo demás, ¿verdad? Y poderlo usar. Entonces, sí está dependiendo de almacenar energía. Ojo, no puede ser estático porque no depende solo en el mismo instante de tiempo, ¿verdad? Ni siquiera tiene, ¿cómo se llama? La misma cantidad de términos a la salida que en la entrada, como para decir que los argumentos todos se parecen, o más bien todos son iguales o corresponden uno con otro. O sea, desde ahí, pues ya se está incumpliendo totalmente en que sea estático, ¿sí? Dice, es estático si no hay derivadas presentes y cada término de la entrada y la salida tienen argumentos idénticos. Entonces tampoco se está cumpliendo. Lo único que pudiera cumplirse, digamos así, con las palabras que están aquí, es esto, ¿verdad? Que sí dependo de almacenar energía. ¿Por qué? Porque cuando llegue esa próxima entrada que necesito, pues necesito tener almacenado lo demás para poder calcular la salida de un tiempo anterior, ¿verdad? O sea, eso es lo único que digamos, me estaría indicando que este sistema es dinámico, aunque desde un inicio, pues sabemos que es estático. Entonces, por lo tanto, este sistema sería dinámico, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ya me quedó más claro. Bien, entonces vamos a continuar. En el ejercicio 7 tenemos la parte, está muy parecida, si se fijan, nada más le cambié el segundo término de la ecuación en la parte de las entradas. Entonces, tendríamos 3y de t más 3 más 2x más 3 más x más 2. Entonces, lo primero sería verificar si es causal o no es causal. ¿Ustedes qué dicen? Cambiando ese término, ¿verdad? Solamente. Es causal. Yo también digo que esa causa, no, no, causa, es causal. Yo también digo que es causal. Ok, efectivamente es causal. ¿Por qué? Porque la salida presente se da en el tiempo t más 3. Entonces, para que sea causal, no debe de depender de entradas futuras. Y las entradas que tengo están en el tiempo t más 3, que es el tiempo actual o presente, y en el tiempo t más 2, que con respecto a la salida presente está más atrás, está atrasada. Entonces, solamente dependemos de valores presentes y pasados de la entrada. Por lo tanto, efectivamente es causal. Ahora, ¿será estático o dinámico? Sigue siendo dinámico. Dinámico. Sigue siendo dinámico, así es. ¿Por qué? Porque tengo esa entrada X de T más 2 que hace que necesita almacenamiento del sistema, ¿verdad? Necesito almacenar esa entrada anterior para poder calcular la salida presente. Entonces, se conserva la parte de que es
dinámico ese sistema con respecto al anterior. Y se fijan, pues solamente cambié esa parte del 4 por un 2. Entonces, insisto, aquí pues digamos que la diferencia entre que lo tenga bien o lo tenga mal, o lo interprete bien o lo interprete mal, pues va a ser haciendo esa evaluación término a término y siempre tener presentes todas las consideraciones que hemos visto. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ¿por qué no? Bien, entonces pues vamos a continuar. Entonces ahora sí nos pasaríamos a la parte donde tenemos que ver prácticamente esto mismo, pero con las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para sistemas no analógicos, sino sistemas en tiempo discreto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues empezamos. Aunque habíamos visto un poquito de cuando vimos la parte de la conversión, de cómo, o al menos nomás se los platicaba, de cómo es que se trabajaban o se ponían los sistemas en tiempo discreto, pues vamos a empezar desde ahí, ¿verdad? Otra vez a retomar esa parte. Entonces, la descripción de estos sistemas se basa en cómo responden a señales específicas o arbitrarias. Pues básicamente eso se repite de la parte de sistemas analógicos. O sea, cualquier sistema, independientemente si lo estoy trabajando en analógico o si lo discretizo para trabajarlo de manera discreta o digital, pues obviamente lo que necesito ver es cómo se comporta ese sistema bajo ciertas condiciones de entrada, cómo reacciona. Y esas ciertas condiciones de entrada ya habíamos visto que las trabajábamos como señales conocidas, como el escalón, el impulso, la rampa, entre otros, que por eso es que eran muy escogidas o muy usadas esas señales para ver cómo respondían los sistemas. Entonces, pues muchos sistemas en tiempo discreto, si no es que la gran mayoría, obviamente puede haber casos ahí que hagan la excepción, se pueden describir con ecuaciones que relacionan la entrada y la salida. Otra vez, es lo mismo que en la parte de sistemas analógicos. Los sistemas analógicos también vimos que era con ecuaciones diferenciales, donde relacionan entradas y salidas pues, para ver cómo responde, ¿verdad? Y después, posteriormente, crear simulaciones, crear filtros, crear controladores, etcétera. Lo mismo pasa en la parte del tiempo discreto. Son útiles para el diseño e implementación de filtros y controladores donde su diferencia es el tiempo. Esta parte, otra vez, también es análoga a los sistemas en tiempo continuo. También se utilizan para la implementación de filtros y controladores. Solamente que digamos que a fechas más recientes, pues es más sonado o es más usado la parte del tiempo discreto. ¿Por qué? Porque se ha masificado la parte de trabajar todo en sistemas digitales, producto de la evolución de la fabricación de los microcontroladores, ¿verdad? Pues ahora tener una computadora basta con 10 centímetros cuadrados para tenerlo, ¿no? Entonces, para tener, digamos, una computadora básica. Entonces, por eso es que se ha ido hacia este lado, ¿no? Pero, cuando hablamos de filtros y controladores, digamos que la forma de, en esencia, la ecuación que me representa, pues es la misma. Exactamente la misma. Hay diferentes técnicas tanto para la parte de filtros como para la parte de controladores, pero todas se utilizan con este mismo principio de tener este tipo de sistemas discretos. ¿Cuál va a ser la diferencia de cuándo emplear uno, cuándo emplear otro? Bueno, los filtros se pueden utilizar en tiempo real o no. Y aquí pues está el término de tiempo real. Entonces,
No recuerdo, no sé si hayan visto el término antes, no sé si alguien lo haya visto y nos quiera compartir esto de a qué se refiere con tiempo real, o sea, para darme yo una idea si tiene noción o no de esto. Yo por mi parte no, profe, yo nunca lo he escuchado. Ok, de los otros 30 que hay. Pues Los tampoco. demás, solamente uno. No sé si tenga que estar invirtiéndole, para no decir perdiendo tiempo, cada sesión en decirles la importancia que tiene que me retroalimenten, porque si no les pregunto yo, les apuesto que nadie me hubiera dicho que no saben qué es tiempo real. O si no les pregunto yo y me doy cuenta de que sí saben, pues entonces pues, les sigo, ¿verdad? Por lo tanto, les insisto, para mí es más fácil pues, dar la explicación, suponer que ya lo saben, porque son cosas que a lo mejor yo en mi error supongo que lo conocen y yo les sigo, ¿verdad? Y entonces se van a llevar algo, pues que saben la definición o saben, pero no saben qué es o por qué, ¿no? Entonces, eh, insisto, necesito que me estén retroalimentando porque si no, pues esto no funciona. Bueno, para mí sí, porque yo les sigo, yo cumplo con dar la sesión, yo cumplo con explicar, pero no se cumple el propósito de que vayan entendiendo. Y si a ustedes lo que les interesa es la calificación y no aprender, pues también háganmelo saber para, nomás les doy las notas, ni les explico y ahí nos vemos en el examen, ¿no? No, profe, yo tampoco recuerdo bien. Yo tampoco, profe. Ni yo. Bien, entonces, digo, también lo pregunto porque muchas veces se tiene un concepto erróneo debido a que luego con esta masificación, entre comillas, lo pongo de que ahora todo el mundo se queda experto en ciencia y tecnología porque hizo maestría y doctorado en redes sociales ahora en la pandemia, muchas de las veces sin saber el concepto, ¿verdad? Entonces, tiempo real, hoy en día mucha gente lo entiende porque se lo han hecho, digamos, saber así por medio de la difusión masiva de conceptos erróneos en medios digitales, de que tiempo real significa que es muy rápido el sistema. Espero que no tengan ese, o si hayan tenido ese concepto así, pues lo puedan borrar ahorita, ¿no? Entonces, un sistema en tiempo real no necesariamente significa que sea un sistema rápido, ¿sale? Entonces, ¿qué es un tiempo real? ¿Qué es algo? ¿Qué significa que algo sea tiempo real? Significa que el tiempo en el que se procesa la señal, o sea, hace cálculos, lee sensores, manda señales a través de interfaces, lo que quieran que haga, ese tiempo es determinístico. Ahora, ¿qué significa que el tiempo sea determinístico? Que el tiempo lo determina quien lo programa y siempre va a suceder en ese instante de tiempo, no antes, no después. Es decir, se tiene control sobre el tiempo que se va ejecutando cada proceso del sistema. Y ese tiempo de ejecución puede ser rápido o puede ser lento. ¿Sí? No hay ningún problema. Ejemplo,
Supongamos que la computadora, ahorita para estar mandando la señal a pantalla, internamente el procesador, yo no estoy haciendo ahorita ninguna otra tarea más que, bueno, no es cierto, ¿verdad? Supongamos que no estoy haciendo ninguna otra cosa en la computadora más que proyectar la pantalla. Entonces, si mi pantalla es a 50 Hz, pues me debe de asegurar que esa imagen que va a proyectar se proyecte las 50 veces por segundo. Obviamente con todo lo que implica dentro del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues el sistema puede garantizar o me debe garantizar para decir que es tiempo real, que efectivamente en cada segundo van 50, bueno, vamos a ponerlo a 60 Hz, para decir que por cada, o lo que quiera, ¿no? Cada segundo sí le imprimió 50 veces la pantalla en un mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería tiempo real? Pues que el sistema, para poderla proyectar, a lo mejor ocupó 100 milisegundos, ¿verdad? Perdón, 1 milisegundo, para no caer en cosas raras, ¿no? Entonces, quería decir que si cuando acabó de calcular la proyección, la proyecta, entonces tendría más de 50 o 60 veces por segundo la pantalla. ¿Qué va a hacer el sistema en tiempo real? Bueno, si ya terminó de calcular y falta tiempo para que lo proyecte, para alcanzar esa meta de que proyecte 50 o 60 cuadros por segundo, no me va a entregar la señal, la va a retener hasta que se cumpla el tiempo que debe de ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que básicamente significa, que el tiempo que se determine, ya sea por el usuario, o por el desarrollador, se cumpla. Ahora bien, si en la computadora, ahorita estoy proyectando, tengo abierto la parte del Teams, se está transmitiendo audio y video, entonces, pues el sistema, todos sus recursos se van a tener que separar. ¿Y qué va a pasar? Ahora no pude tener la proyección en 1 milisegundo. Ahora por todo lo demás que tuve que hacer, la voy a tener en 3 milisegundos. No le hace 3 milisegundos, todavía me da tiempo para proyectarla 60 veces. ¿Qué hago? Pues ahora me espero un tiempo diferente que se recalcula en automático para entregar la señal de video y cumplir con la meta de entregar 50, 60, 120 o 140 Hz por segundo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tiempo real, que ese tiempo ya está determinado y se debe de cumplir, se debe de garantizar que se cumpla, ¿sale? Entonces, no siempre se refiere a que sea rápido. Eso es un tiempo real. Es que el sistema trabaja bajo un tiempo determinista o determinístico. Siempre se cumplen los tiempos y se debe de garantizar que se cumplan, sea lento o sea rápido, ¿sale? Y muchas veces la gente lo agarra, lo toma cuando hace operaciones en tiempo de ejecución, así como la parte que está acá abajo, ¿no? Donde dice controladores. En tiempo de ejecución, que normalmente el término correcto no es decir en tiempo real, sino decir online, o otro término también que se acuña de la bibliografía en inglés es on the fly, o sea, en el vuelo. O sea, tú entrégame todo tan rápido como puedas. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay sistemas que no son en tiempo real, pero en línea o en tiempo de ejecución son rapidísimos y son más rápidos que en un tiempo real. Pero ¿cuál es la ventaja o desventaja? Pues que no tienes control sobre cada cuánto lo vas a tener esa respuesta, por decirlo así. Entonces, pues hay otros factores que pueden influir y no garantizas la funcionalidad del sistema en todo momento. Simplemente lo haces lo más rápido que pueda. Y en tiempo real, sea lento o rápido, siempre aseguras que tu respuesta va a estar presente en un cierto tiempo cada vez que se genere. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, los filtros pueden ser en tiempo real o no. Es decir, puedes hacer que ese tiempo lo ejecute, sea rápido o lento, al mismo tiempo que le llegan las señales de entrada y calcule su salida,
O, por ejemplo, en el caso del audio o el video, que es lo que a lo mejor nos retoma un poquito más, es yo puedo tomar la foto hoy y dentro de 15 días, un mes, mañana, al rato, puedo hacer un filtro. O sea, no necesariamente tengo que tomar la foto y al mismo tiempo hacer el filtro, ¿verdad? No necesariamente tengo que grabar un audio y al mismo tiempo ya meterle filtros, efectos, lo que sea. No, puede esperar. O sea, no necesariamente tiene que ser así. En cambio, en los controladores, como siempre, bueno, un control retroalimentado se refiere a un sistema que tiene cierta dinámica, entonces yo no puedo decir que mi sistema es un péndulo y digo, sí, pone el péndulo, pero hasta pasado mañana calculo la salida a ver con qué lo compenso. No, si pasa eso, el péndulo se cayó y ya no lo voy a poder controlar, ¿verdad? Entonces, los controladores también pueden ser en tiempo real o en tiempo de ejecución. Estos no los puedo dejar para después. Aunque no sean en tiempo real, pues lo debo de ejecutar con lo más rápido que se pueda, con su tiempo de ejecución. ¿Sale? Entonces, cuando tenemos esta parte en sistemas en tiempo discreto, la forma de describirlos o escribirlos para identificarlos ya no es con las ecuaciones diferenciales, sino su equivalente discreto, que aquí le llamamos o se llaman ecuaciones de diferencias. Es decir, básicamente me representan lo mismo. ¿Cuál es la razón de cambio de un tiempo a otro? Pero esa razón de cambio de un tiempo a otro, yo no puedo tomar todos los posibles valores. Nada más puedo tomar esos valores exactos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo cuantificada la parte del tiempo y puede o no estar cuantificada la parte de la amplitud, pero la del tiempo sí. Entonces, entre muestra y muestra ya sabemos que no hay señal. Por lo tanto, no puedo hacer, digamos, una integración o una diferenciación en ese intervalo de tiempo como lo hace la ecuación diferencial, sino aquí solamente puedo tener la diferencia tal cual, o sea, la diferencia neta entre una entrada y una salida de un tiempo a otro. Entonces, por eso es que se le llama ecuaciones de diferencias. Voy tomando las diferencias entre un tiempo y otro. ¿Por qué? Porque en medio de ello, la señal ya no la conozco por el hecho de estar cuantificado. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Por mi parte no. No, maestro. No, profe. Bien, entonces continuamos. ¿Cómo se expresa una ecuación de diferencias? Les digo, más o menos habíamos visto en la parte de la conversión y al principio de cómo se describen antes de eso, pero vamos a definirlo de manera formal. Tengo una y de n, ya no voy a utilizar, o sea, visualmente hablando, ¿qué hago? Ya no utilizo paréntesis, utilizo corchetes, ya no utilizo el tiempo, utilizo la n. Recuerden que la n significa el número de muestra, donde n es la número de muestra actual o presente, es la del instante cero, pues la que está ocurriendo en este instante. Entonces, si así lo vemos, la ecuación de diferencias más básica que existe, así como les puse, perdón, la ecuación diferencial más básica de x de t, y de t igual a x de t, pues aquí sucede lo mismo, y de n igual a x de n. Lo que sale es lo que entra, ¿verdad? Es lo más básico que hay. Pero aquí lo que importa más es la representación, que tenemos esa y de n. Ya no utilizamos tiempo, ahora utilizamos número de muestra, ya no utilizamos paréntesis, ya utilizamos corchetes. ¿Por qué? Porque, o sea, no es el sentido pues de nada más identificarlo visualmente, sino el sentido del por qué. Porque ahora ya no conocemos la señal en todo instante de tiempo, solamente conocemos pedazos de la señal y esos pedazos de la señal se dan en cada muestra, ¿sale? Entonces, por eso es que ya únicamente voy a tener n en lugar de t. Ya no conozco la señal a lo largo del tiempo. Nada más en ciertos valores del tiempo puedo conocer la señal. Entonces, y de n es la salida del sistema en la muestra n.
Por lo tanto, si yo pongo una y de n menos 1, más 1, etcétera, también lo puedo hacer como en el ejemplo que sigue, ¿no? La x de n es la entrada del sistema en la muestra n, es decir, las dos están llegando al mismo tiempo. Entonces ahora en lugar de que mi referencia sea t, ahora mi referencia es n, el orden en el que llegan las muestras al sistema. Entonces como ejemplo tengo y de n igual a y de n menos 1 más x de n. Obviamente aquí la mayoría de las veces siempre ponemos, como lo vamos a ver más al ratito, del lado izquierdo, siempre ponemos las salidas, así como en la parte de sistemas continuos, y a la derecha las entradas. Aquí simplemente, si se pone así, pues es álgebra simple, ¿no? Lo paso para el otro lado como menos y de n menos 1 y se acabó, ¿no? No hay ningún problema. Solamente, o sea, son maneras de expresarlo. Entonces, en esta ecuación, y de n, ¿qué es? Es la salida en la muestra n. Y de n menos 1 es la salida anterior a la muestra n, es decir, un tiempo atrás llegó calculé la señal de salida y la almacené. Entonces es y de n menos 1, es la señal que salió del sistema, la muestra anterior a la muestra n. Y lo mismo puedo hacer con las entradas. Aquí no le puse, pero vamos a ver más ejemplos donde los vayamos a tener sin problema. Entonces x de n es la entrada en la muestra n, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera acá menos 3 x de n menos 2, pues x de n menos 2 es la entrada que se dio hace dos muestras con respecto a la muestra n. Lo mismo que ocurría en los sistemas de tiempo discreto con t, pero acá con el número de muestras, ¿sale? Entonces, la salida actual, y de n, se calcula sumando la salida anterior, y de n, con la entrada presente, x de n. Eso es lo que quiere decir esa ecuación. ¿Sale? Que ya después esto también es todo otro proceso para pasar de esta ecuación a poderla programar en algún sistema, ¿no? Y que esa ecuación, pues a lo mejor me representa un controlador o un filtro, pero bueno, eso ya es después. Ahorita nada más es que conozcamos, que se vayan acostumbrando, que cuando vean este tipo de ecuaciones, no solamente las identifiquen visualmente, sino que se pueda entender o puedan interpretar qué sucede con la ecuación, ¿verdad? No nada más de verla, sí es una ecuación y en tiempo discreto, y no saber ni qué significa, ¿no? Entonces, eso es lo que sería una ecuación de diferencias, en lugar de una ecuación diferencial, ¿verdad? Sería su parte análoga o su contraparte a sistemas continuos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No por el momento. Ok, ¿puedo continuar o alguien está tomando nota? Ya estoy terminando. Por mi parte, continuo. No puede continuar. Bien, alguien sí me dijo que estaba por terminar. Nada más, me espero, nada más me indican cuando ya terminen, por favor. Listo, profe. Bien, entonces continuamos. Entonces, antes de llegar a la parte de que si es lineal o no lineal y todo eso, recuerden que pues, se tienen que cumplir ciertas cosas relacionadas con los operadores y pues, todo va enfocado a otra vez determinar si es lineal o no lineal. Entonces, para ver eso, pues debemos de definir otra vez los operadores que tengo que revisar o que tengo que ver para saber si lo que le estoy aplicando a las muestras o a un sistema, pues corresponde a que ese sistema sea lineal, invariante en el tiempo, causal, no causal, etcétera, ¿no? Entonces, también vamos a ver los operadores. Entonces, los operadores en tiempo discreto, pues básicamente son los mismos que aplicamos en tiempo continuo, más que veamos aquí. Bueno, y otro, ¿verdad? Estos van a tomar más relevancia porque en esta parte que dice retraso unitario, en la siguiente va a decir adelanto. Estos dos prácticamente
los vamos a dejar aquí un ratito, pero va a ser toda la unidad temática 3, que es la parte de la transformada Z. Es decir, aquí nada más le estamos dando entrada a que se vea qué es la transformada Z, pero pues va a ser toda una unidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esos operadores en tiempo discreto, al igual que los operadores en tiempo continuo, pues permiten la transformación de una señal en otra. Entonces, si yo le aplico un operador o cualquiera a una señal X de n, pues voy a obtener una señal Y de n, ¿sí? Eso, pues desde lo más básico, ¿no? Si le aplico una operación a algo, pues voy a obtener otra cosa. Entonces, ese operador, les dije, en la parte del tiempo continuo vimos básicamente dos, nada más el aditivo y el homogéneo. Aquí vamos a ver otros, los primeros dos que vamos a ver, digamos que son por encimita, pero cobran mucha relevancia después en la unidad temática 3. Entonces, un operador que se utiliza demasiado, de hecho es pues, la base de estudio de los sistemas en tiempo discreto, pues es el retraso unitario. Y este retraso unitario se expresa mediante el operador, un operador de retraso que se llama Z, Z la menos 1. Ese operador Z, ya después vamos a ver de dónde viene, ¿verdad? ¿Qué significa tener esa Z? ¿Cómo llego de un sistema de tiempo continuo a un sistema discreto? O sea, ¿cómo paso de la plaza Z, básicamente, no? Entonces, ese operador, lo que conlleva, no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en la unidad 3. Pero lo que sí debe quedar claro es que un retraso unitario lo voy a representar siempre como Z a la menos 1. ¿Sale? Siempre eso va a ser un retraso unitario. ¿Qué es un retraso unitario? Pues que la señal pasó un tiempo anterior. En nuestro caso, ¿qué significa? Que la señal pasó una muestra antes de la actual. Así de fácil, ¿sí? Y transforma la señal X de n en X de n menos 1, que es lo que yo les decía ahorita. O sea, transforma la muestra actual en la muestra anterior. Si yo le aplico un retraso, quiere decir que ahora esta ya no es la actual, ya es la anterior. Por lo tanto, le expreso como X de n menos 1. Así como le poníamos en los analógicos de t menos 1, t menos 3, lo que sea, ahora es n menos 1. Es decir, si yo le aplico el operador retraso unitario z a la menos 1 a una señal X de n, pues voy a obtener X de n menos 1. Es decir, estoy transformando la señal, la muestra actual o la entrada actual en una muestra anterior. ¿Sale? Si yo le aplico el operador el operador unitario, pero expresado como z a la menos 2, sigue siendo el operador unitario. Recuerden que el z a la menos 2, pues yo lo puedo representar como z a la menos 1 por z a la 2, ¿verdad? Perdón, elevado a la 2. ¿Para qué? Para que se multipliquen los términos y me dé menos 2. O sea, a final de cuentas, esto lo puedo separar también como z a la menos 1 por z a la menos 1. Es decir, aplicarle dos veces el operador z a la menos 1 a la señal x de n. La primera vez que se lo aplico, pues aquí arriba, queda x de n menos 1. Si se lo vuelvo a aplicar, entonces quiere decir que esa señal n menos 1 la voy a retrasar otro más. Entonces sería n menos 2. Para no hacerse tantas bolas y hacer tanto drama en el desarrollo, simplemente se dice que z a la menos 2 significa que es aplicar dos veces el operador retraso unitario y por lo tanto voy a obtener de una señal x de n, pues una señal x de n menos 2, es decir, la anterior de la anterior. ¿De acuerdo? Y entonces esto implica que pues en los sistemas digitales se ve un poquito más claro pues de que necesito memoria, ¿verdad? Porque en la parte analógica pues esa memoria, digamos, no sé si se lo imaginaron así, pero, o sea, no es como que almacene el dato, pues ese dato está analógico, está cambiando continuamente. ¿Cuáles son esas cosas de memoria que puedo tener? Pues bobinas y capacitores, ¿no? O sea, en un sistema real tal cual continuo, pues tendría bobinas y capacitores almacenando la energía o retrasando la energía o adelantando la corriente o el voltaje. Aquí, como son sistemas discretos, pues sí es un valor tal cual, no es que cambie a cada instante de tiempo, solamente cambia con cada muestra. Entonces, esto sí ya lo puedo guardar en un sistema digital, en la memoria del micro, en la memoria del DCP, en la memoria de la computadora, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aquí se ve un poquito, para mí, se ve un poquito más claro de que
cuándo tiene memoria o no un sistema, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es el operador retraso unitario, que es el operador Z. Ya en la unidad 3, pues veremos de dónde viene esta Z, por qué, o sea, qué significa ponerle una Z ahí, que aunque ya vimos que eso significa poner un retraso unitario, pues de dónde viene, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago para transformar una señal en tiempo continuo a Z? Sí, al final de cuentas, después, en lugar de estar expresando las ecuaciones como x de n-1, n-2, etcétera, pues las expresamos mejor en términos de Z. Pero pues eso les digo, ya lo veremos poquito más adelante. Entonces, ese es el retraso unitario, no se les olvide, porque pues va a ser lo de diario cuando estamos viendo la unidad temática 3. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No. Bien, entonces continuamos. También tenemos un operador en adelanto. Nótese que este no dice operador adelanto unitario. El otro sí, porque les digo, o sea, es la esencia pues de la transformada Z, que es la que hace que podamos analizar los sistemas, ¿verdad? Y que eso lo veríamos en la unidad temática 3. Pero también hay operadores en adelanto, desde luego. Nada más que en lugar de tener Z a la 1 o a la 2 o a la 3, pues simplemente le ponemos Z a la K. Entonces describe un avance de K unidades, o sea, K muestras. Recuerden que ahora esa K pues, tiene que ser entera forzosamente porque yo no me puedo quedar a la muestra 1.5, no, pues es la muestra 1 o es la muestra 2, ¿no? Entonces transforma X de N en X de N más K. Es decir, si yo le aplico el operador adelanto Z a la K a una señal X de N, entonces esa señal la voy a representar como X de N más K. Es decir, le estoy aplicando un adelanto a la señal X de N que va a terminar en la muestra K. O sea, estoy adelantando la señal, ¿verdad? Eso es lo que significa el operador adelanto. Que dicho sea de paso, en realidad la esencia pues es trabajarlo con retrasos. ¿Por qué? Porque significa eso, de que la señal ya pasó y la almacené. Por eso es que da más relevancia a lo que yo les mencionaba del retraso unitario que la del adelanto. Pero eso no significa que no pueda hacer operaciones así, ¿verdad? Entonces, aquí lo definimos el operador adelanto. También aplica el operador aditivo, que es exactamente lo mismo que en los sistemas analógicos que vimos. Dice, si un operador sobre la suma de dos funciones es equivalente a la suma de la operación aplicada a cada función por separado, pues el operador es aditivo. Entonces ya veíamos que si yo tengo dos funciones, en este caso x1 y x2, que ya no dependen del tiempo, sino dependen de la muestra, y le aplico tal operador, si ese operador yo lo puedo aplicar primero a la función 1 y después a la función 2 y al sumarlo me da lo mismo que si sumo las funciones y luego se lo aplico, entonces ese operador es aditivo, ¿sale? Que es exactamente igual al principio que vimos con los sistemas en tiempo continuo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi caso. No, profe. Bien, desde el anterior se me olvidó preguntarles si estaban anotándolo, si no me espero. En esta parte, pues sí. Me dicen si les falta anotarlo para esperarme, si no para continuar. Ya en automático, si ven que cambio y ya les pregunté si hay dudas y alguien les está anotando, pues díganme para esperar. Yo estoy apenas terminando, profe. O sea, ¿ya puedo avanzar o me espero un poquito más? No, un poquito más, por favor. Ah, es que como no, apenas terminando, o sea, yo pensé que ya estaba terminando. Entonces me dices cuando ya.
Ya, profe, gracias. Bien, entonces continuamos. Entonces, así como hay el operador aditivo, pues también vamos a ver que hay un operador homogéneo. Recordando que el operador homogéneo es cuando un término de mi ecuación, en este caso ecuación de diferencias, está multiplicado por una constante k. Entonces, el operador homogéneo lo que nos dice es que al aplicarle ese operador a esa multiplicación del escalar por la señal, yo pueda aplicarle el operador a la pura señal y después multiplicarlo por la constante k. Si los resultados son iguales, entonces quiere decir que el operador es homogéneo. Por lo tanto, si yo le aplico el operador O a kx de n, me debe de dar lo mismo, primero aplicarle el operador a x de n y posteriormente con la k. Aquí ya no les pongo ejemplos tan específicos, por ejemplo, como les puse en los sistemas de tiempo continuo con la integral, porque acá aplica exactamente igual. Imagínense que ese operador fuera, pues no la integral, pero la sumatoria, por así decirlo. Entonces, se le aplica igual, ¿sale? Entonces, también está el principio de superposición, aunque, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Ese principio de superposición, recuerden que es que si un operador es aditivo y homogéneo al mismo tiempo, entonces cumple con ser un sistema lineal, ¿sale? Entonces, cuando un operador cumple con ser aditivo y homogéneo, cumple con el principio de superposición. Y si algo cumple con el principio de superposición, pues podemos decir que el sistema es lineal. Entonces, si ese operador yo se lo aplico a la siguiente expresión, ax1 de n más bx2 de n, si es aditivo, quiere decir que puedo aplicar por separado el operador a cada término, que es ax1 de n más bx2 de n. Y cumple con ser homogéneo si en cada término quito la constante y primero le aplico el operador a la pura función y después lo multiplico, ¿verdad? Entonces, si eso cumple precisamente con el principio de superposición. Aunque en los sistemas continuos, esta era la única manera de decir que un sistema era lineal, aquí no es la única manera. Puede haber excepciones. Y entonces ahorita, pues ya, ahorita las vemos, ¿no? Pero para empezar, pues esto es el principio de superposición. Y ahorita vemos la parte de la linealidad porque debemos de ver si cumple con esas excepciones que les digo o no mi sistema. Por lo pronto, esto pues es exactamente lo mismo o igual a lo que vimos en tiempo continuo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Si alguien está anotando, me lo indica por favor para esperarme, si no para continuar. Me falta un poquito, profe. Bien, me espero y ya nada más me indican cuando ya. Listo, profe. Bien, entonces continuamos.
Entonces, antes de pasar a esa parte de la linealidad, voy a ver esta parte de cómo se clasifica el sistema, o sea, cómo se expresa un sistema completo, ¿verdad? Para entender al momento de que vamos la ecuación, pues ir viendo término a término, si es lineal, si no es lineal, y si cumple con esas excepciones que yo les decía. ¿Por qué? Porque pues estas ecuaciones pues, son las que vamos a estar viendo constantemente, ¿no? Si se fijan, pues ya después de 2, 3, 4 términos, se hace muy bochornoso o muy extenso el estar escribiéndola. Y por eso es que se recurre al operador retraso unitario, que les digo, pues ya después en la unidad 3, pues veremos ya todo lo relacionado con cómo se trabaja con ese operador, ¿no? Entonces, los sistemas continuos, pues los expresábamos o los clasificábamos por ecuaciones diferenciales. En este caso, los sistemas de tiempo discreto con ecuaciones de diferencias. Y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay una relación entre la entrada y la salida. Entonces relacionan la salida y de n con la entrada x de n. Entonces ya estamos definiendo que y de n para mí van a ser las salidas y x de n van a ser las entradas. Entonces, la forma general de escribir una ecuación de diferencias, pues va a ser siempre lo que esté del lado izquierdo de la igualdad. Voy a poner las salidas. Más bien, la salida con sus diferentes términos o retrasos o adelantos. Y del lado derecho voy a expresar la entrada en sus diferentes muestras, ya sea trazadas o adelantadas, ¿verdad? Entonces, en la parte de la salida, tengo y de n más a1 y de n más a2 y de n menos 1, perdón, más a2 y de n menos 2 más, etcétera, a n y de n menos n. Aquí está la n minúscula que se refiere al número de muestra y la n mayúscula que se describe como el término de la salida con mayor retraso, es decir, n-7, n-8 o hasta donde llegue la cantidad de retrasos que tengo. Que dicho sea de paso, en la parte analógica, pues tener un sistema con memoria, que ya vimos que pues, en la parte analógica pues, son flip-flops, capacitores e inductores, lo que puedo usar para guardar memoria, datos en memoria, pues se complica cuando ya tengo más de 2 o 3 términos que guardar, ¿verdad? O sea, un orden 2, un orden 3, pues significa almacenar 2 o 3 veces parte de la señal y se empiezan a complicar para describirlos como para implementarlos. Y en la parte digital, como ya estoy utilizando localidad de memoria física, o sea, una muestra la guardo en una localidad de memoria, la otra muestra en otra localidad de memoria, etcétera, se da mucho el caso que en la parte de sistemas en tiempo discreto o sistemas digitales tengamos retrasos de 2, de 3, de 10, de 20, 50 o hasta 100. Es decir, puede estar almacenando 100 salidas anteriores a la actual, 100 entradas anteriores a la actual y con esas calcular la nueva salida, etcétera. ¿Por qué? Porque ya ahora sí es una memoria como la conocemos en la computadora, ¿verdad? O sea, que almacena una gran cantidad de datos o como lo hace el microcontrolador que pues, tiene ahí para almacenar hoy en día una gran cantidad de datos. Antes habría que ponerle una extensión, pero hoy en día pues, cualquier microcontrolador tiene mucha memoria, ¿no? Entonces ya es más fácil hacer esa parte. Entonces el orden n describe el término de la salida con mayor retraso. n-8, n-9, n-10, n-100, la que sea. Y del lado derecho tengo B0 por x de n más B1 de x de n menos 1 más, etcétera, ¿no? Hasta llegar al término Bm de x de n menos m, donde m describe el término de la entrada con mayor retraso, ¿sale? Entonces, n y m pueden ser iguales, sí, se puede dar el caso de que sean iguales, pero se describen de manera por separado porque no es una regla que tengan que ser iguales. A lo mejor tengo solamente un término para calcular la salida, pero necesito 7 de la entrada para calcular esa salida. A lo mejor tengo 2 términos de la salida y solamente ocupo 1 de la entrada para calcular esa nueva salida. O sea, puede ser distinto, ¿no? Por eso es que se da por separado n y m, como el orden de mayor retraso
para la entrada, en el caso de M, y N para el de la salida. Algo que viene ahí abajo en letras un poquito más chiquitas es que, si ustedes se dieron cuenta, en el primer término de la salida no aparece igual que en el primer término de la entrada. Acá en el término de la entrada aparece B0 y en el término de la salida no aparece A0. Entonces, eso también lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando ya veamos el por qué y el cómo se trabaja con la transformada Z, que obviamente de aquí esto me representa retrasos y a final de cuentas es un operador retraso unitario con la parte del Z. Entonces dice, es normal, ahorita lo dejamos entre comillas porque pues que es normal, ¿verdad? Pero, insisto, lo retomaremos en la unidad 3. Que el primer coeficiente de la salida sea la unidad, es decir, que el término A0 valga 1. En caso de que no sea, normalmente se hace el álgebra necesaria para que lo sea. Es decir, siempre buscamos que este sea un 1. Y ya después, les digo, ya veremos un poquito más el por qué, pero todo es con respecto a cómo trabajarlo después cuando yo quiera programar la ecuación o cómo quiera sacar la respuesta de este sistema para poderla, pues incluso graficar, observar o calcular. Me sirve tener ese coeficiente aquí igual a 1 para que al momento de hacer toda la parte algebraica no me quede ningún otro coeficiente y tenga que desarrollar más el álgebra o me cueste más trabajo determinar la respuesta de este sistema. ¿Sí? Que ahorita todavía ni siquiera llegamos a ver que un sistema puede calcularle su respuesta con simplemente tener la ecuación de cómo se calcula la entrada, la salida con respecto a las entradas, ¿sale? Pero por eso es que no aparece A0, porque normalmente ese A0 vale un 1 para la parte del coeficiente de la salida más actual, del término de la salida que es más actual, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, ¿por qué? Bien, entonces, ahora sí, ya una vez que vimos la ecuación, vamos a ver cómo es que con los operadores y en la descripción de la ecuación, qué debemos de observar en dicha ecuación para determinar si un sistema es lineal. De ahí nos vamos a partir a lo demás, lineal, no lineal, invariante, no invariante, causal, no causal, estático, dinámico, etc. Entonces, ¿cómo voy a determinar para un sistema en tiempo discreto que es lineal? Bueno, aquí te digo, hay unas excepciones y ahorita los vamos a empezar a ver. No creo que alcancemos hoy, pero la siguiente sesión sí, ¿sale? Que sería el próximo jueves, ¿verdad? Con ustedes. Entonces, dice un sistema lineal, es aquel que cumple con el principio de superposición, que esa parte es idéntica a lo que vimos en la parte de sistemas en tiempo continuo. Además, también implica lo mismo que en sistemas de tiempo continuo, que dice que eso implica que el sistema esté relajado. Ya sabemos que el sistema esté relajado significa que tenga condiciones iniciales iguales al 0 y que antes del 0 todo vale 0. Es decir, yo no puedo hacerme responsable por lo que pasó antes de yo analizar el problema o analizar el sistema o analizar la ecuación. Entonces, antes del 0, todo vale 0 y sus condiciones iniciales son 0. Ya vimos en aquel entonces que esas condiciones iguales a 0 significa que no había ninguna especie de energía almacenada en el sistema cuando lo empiece a analizar. Sí, yo les ponía mucho el ejemplo de un sistema RC, donde pues al empezar a analizar el sistema, el capacitor debería de estar descargado. Si ya estaba cargado, entonces no eran unas condiciones iniciales iguales a 0, ¿verdad? Y esto implica obviamente que en la ecuación del sistema solo involucre operadores lineales. Ya al rato vamos a ver ahora sí cómo ir viendo o cómo determinar que los operadores que cada uno de los términos de mi ecuación de diferencias solamente utilice o involucre operadores lineales, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, el caso básico, simple de decir, mi sistema es lineal porque cumple con el principio de superposición, tiene condiciones iguales a 0 y eso significa que
no tiene operador, mi sistema o mi ecuación que representa el sistema no involucra operadores que no sean solamente lineales. Entonces ahí puedo decir que es lineal. Pero hay una parte donde puedo determinar si el sistema es lineal aun y cuando no tenga condiciones iniciales iguales a 0, que se le llama principio de descomposición. Pero esa parte pues ya lo dejamos para la siguiente sesión. Ahorita nos vamos con que la parte de determinar, o la parte más simple de determinar si es o no lineal un sistema en tiempo discreto, pues se basa en lo mismo que en un sistema en tiempo continuo. Cumple con el principio de superposición y condiciones iguales a 0. Con un término que no cumpla que ese operador sea lineal, todo el sistema se hace no lineal, igualito. ¿Sale? Entonces, ya la parte de qué se puede hacer aunque no tenga condiciones iguales a 0 y aún así determinar que es lineal, pues eso ya lo veríamos la siguiente sesión. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. No, No, maestro. profe, todo bien. Bien, entonces si ya no hay dudas o preguntas, si ya terminaron de anotar, pues ya pueden salir de la reunión. Si hay alguien que no haya terminado de anotar, me lo indica por favor para dejar la presentación antes de cerrar. Si no, ya para dejar de compartir y y pues ya terminar la sesión. ¿Hay alguien que todavía esté anotando? Supongo que no. Yo también espero que no. Entonces dejo de compartir pantalla y pues nos vemos la próxima sesión.